tenemos niños y si hay... no hay clases, ¿verdad? Ok, vamos a abrir entonces nuestras... Estoy bien perdido el día de hoy, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, tuvimos la lectura, Salmos capítulo 59. Salmo capítulo 59, como lo mencioné, solamente vamos a ver los primeros 10 versículos, técnicamente 9, pero les voy a dar un resumen de todo el capítulo. Es algo interesante este capítulo, puesto que hay algo de controversias en cuestión a él. El problema que surge con este capítulo, lo cual causa algo de división entre los intérpretes de la palabra de Dios, es precisamente lo que dice antes del versículo 1. Si ustedes observan, antes del versículo 1, como título dice al músico principal sobre no destruyas, y obviamente el no destruyas nos da a entender que viene siendo parte de una serie. La serie comenzó en el capítulo 57. El 57 es no destruyas, el 58 es no destruyas, el 59 es no destruyas. Entonces estos son una trilogía, capítulo tras capítulo. Ese no es el problema. Lo que es el problema es, dice, cuando Saúl es mitad de David. Ahí hay algo de algunas personas que dudan que es de David. Muchos piensan que es de Nehemías o que es de Esdras, ¿okay? Y que lo siguiente también es falso. Dice, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Este título tiene que ver con lo que podemos leer en 1 de Samuel capítulo 19. Entonces, si usted lee 1 de Samuel capítulo 19, cosa que vamos a hacer ahorita en unos momentos, es a esto que se refiere el título. Sin embargo, muchos dicen, es que lo que dice el capítulo 59 no concuerda con nada de lo que se menciona en 1 de Samuel 19. Entonces, muchos dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser entonces que esto es 1 de Samuel 19? Muchos consideran que esto es más parecido a los eventos que sucedieron con Nehemías, cuando Nehemías estaba tratando de construir el muro de Jerusalén y encontró oposición en contra suya. Entonces dicen, no puede ser de David, tiene que ser de Esdras, tiene que ser de Nehemías, y está fuera del lugar porque lo que se menciona en el 59 no tiene nada que ver con 1 Samuel 19. Yo en lo personal no creo así. Yo creo que es correcto la interpretación que tiene el título y que en efecto es el evento que se menciona en 1 Samuel 19. Pero nuevamente esto no es algo en lo cual nos vamos a involucrar en esta noche. Bien, yo le puse como tema Dios el libertador. La razón por la cual le puse Dios es libertador, pues desde el primer versículo y el segundo lo podemos ver. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Y luego en el versículo 2, líbrame de los que cometen iniquidad. Entonces todo esto está hablando de Dios como libertador. El enfoque es desde el punto de vista o de la perspectiva de David como Señor Dios, tú eres mi libertador. Eso cambia cuando llega a partir del versículo 11, 12 en adelante. Ya habla más acerca de Dios como juez. Entonces la primera sección del 1 al 10 habla de Dios como libertador, y del 11, 12 en adelante hasta el final habla de Dios como juez. Entonces estos son los enfoques teológicos de este capítulo: Dios como libertador y Dios como juez. Muy bien. Ahora, para darles un bosquejo común, les voy a dar el bosquejo más utilizado para el capítulo 59. Lo dividen usualmente en 4 puntos. El primer punto es, me refiero a lo que es todo el capítulo como tal, del 1 al 17.
Entonces el bosquejo de todo el capítulo sería el siguiente. David describe la maldad de sus enemigos, de los versículos 1 al 7. El segundo punto, David profesa su confianza en quien lo libraría de sus enemigos, versículos 8 al 10. Tercer punto sería, David habla de la destrucción de sus enemigos, versículos 11 al 15. Y finalmente, como un cuarto punto, David alaba al Señor por las bendiciones recibidas y confianza en el Señor, versículos 16 y 17. Entonces, este sería el bosquejo de todo el capítulo. Primer punto, 1 al 7, segundo punto, 8 al 10, tercer punto, 11 al 15 y cuarto punto, 16 y 17. Sin embargo, como yo mencioné, únicamente vamos a ver hasta el versículo 10. Es decir, que el día de hoy nada más vamos a abarcar los primeros 2 puntos de todo el capítulo. Pero, para hacerlo más fácil, he dividido esos 2 primeros puntos en 4 puntos. ¿Okay? Ya se complicó. ¿Sí? Subs. ¿Sí? Entonces, de los 2 puntos que son de todo el capítulo, que vamos a usar, que son 4, nada más vamos a ver hoy los primeros 2 y esos 2 los dividí en 4. Ahí les va. Esto es lo que vamos a ver. Las 4 divisiones que vamos a ver hoy. Número 1, Dios me escucha. Abarca el versículo 1 y 2. Segundo punto, Dios conoce mi corazón. Versículos 3 y 4. Tercer punto, Dios observa y escucha a mis enemigos. No nada más me ve y me escucha y conoce mi corazón, sino que también ve y escucha y oye y conoce el corazón de los inicuos, de mis enemigos. Y por último, punto número 4, Dios defiende mi causa, mi causa, versículos 8 al 10. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, para que Dios nos guíe y nos ilumine, nos enseñe su palabra. Señor Padre, gracias te damos porque nos ha permitido estar aquí juntos en su casa de adoración, Señor, alabando su nombre, glorificando su nombre. Señor, le pedimos que nosotros podamos aprender de su palabra por medio de su Espíritu Santo, que Él sea quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos dé el entendimiento, que destape nuestros ojos para que podamos ver lo que usted quiere enseñarnos el día de hoy. Gracias, Señor, por su salvación preciosa, la cual es únicamente mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su sepultura, su resurrección. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a tener que leer 1 Samuel, capítulo 19, antes de proseguir. Entonces vamos a leer qué es lo que sucede para ver el trasfondo de lo que está hablando Salmo 59. Entonces vamos a comenzar con esta narración de los eventos muy interesante. No vamos a leer todo el capítulo, pero yo creo que sí vamos a leer hasta el 17. Sí. Vamos a leer hasta el 17. Dice la palabra de Dios: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Recuerden que Jonatán, hijo de Saúl, y David eran mejores amigos, se amaban. Dice el versículo 2, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Recuerden, tenemos que entender, David y Jonatán no tan solamente eran muy buenos amigos, sino que en realidad eran cuñados. A muchas personas se les olvida que Jonatán y David eran cuñados, porque la realidad es que David era yerno de Saúl. David se casó con la hija de Saúl. Y ahorita vamos a ver eso. Muy poca gente recuerda eso y omiten que David era yerno de Saúl y porque se había casado con su hija. Pero ahorita vamos a ver eso. Bueno, es más, nos vamos a adelantar. Lo vamos a ver antes. Viene en el 18.
Vamos a regresar a 1 Samuel capítulo 18 y vamos a leer versículos 27 y 28. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces Saúl era suegro de David. Muchas personas omiten eso, los quieren ver como eran familia, se casó con su hija. Entonces, eso es lo que pasa. Jonatán, cuñado de David, aquí están, y él le dice, mira, mi papá te quiere matar, te está buscando, te quiere matar, y es donde empieza todo el alboroto. Dio aviso a él, y dice el versículo 3, 2, ve y escóndete, y el 3, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna, es muy importante, ninguna cosa ha cometido contra ti. Esto es importante recordar. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecaríais contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, amigo. Lo quería matar, eso estaba en su corazón. Hizo todo el intento para matarlo, pero llega Jonatán y le dice todo lo positivo de David. Y dice Saúl, ¿sabes qué? La verdad, sí, tienes razón, hijo. Mira, te lo prometo por Dios que no lo voy a matar. Pero eso estaba en su corazón. Pero lo intentó. Y luego dice, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Entonces parece ser que todo se arregló. Todo estaba bien. Pero dice el versículo 8, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová, es decir, un demonio que había sido puesto en Saúl por parte de Dios, ¿sí? Esto lo hemos visto ya en varias ocasiones. Dios usa demonios también para su honra y su gloria, para llevar a cabo su voluntad. Entonces, de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, porque recuerden que David era músico, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, 2 veces trató de asesinarlo personalmente Saúl a su propio yerno, 2 ocasiones, y fueron 2 intentos fallidos. Entonces, a partir de ahí él dice, no, mira, yo ya fallé con tratar de matarlo, este amigo ya se huyó, ¿qué hago? Y pues básicamente le puso precio a su cabeza. Entonces él contrata a ciertas personas, soldados o gente suya, y les dice, miren, yo quiero que vayan y que me lo maten. Lo van a observar, van a hacer investigación, van a ir a las calles alrededor de su casa, van a espiarlo básicamente, van a ir, lo van a espiar, y en cuanto se pueda, van a entrar a la casa y lo van a matar. Trataron de matarlo incluso en su propia cama. Vamos a verlo, versículo 11, 19 a 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David, y ese es el asunto, fíjense, de eso trata Salmo 59. Si observan el título de Salmo 59, el título dice, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo, ¿sí? Entonces de esto se trata. Entonces vemos 1 Samuel 19, 11. Entonces, como él ya falló en sus 2 intentos de asesinar a su yerno, entonces él manda que vigilen a la casa para que eventualmente lo puedan matar. Entonces dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David. ¿Sí? O sea, la hija de Saúl, esposa de David, lo amaba, como ya vimos en los versículos anteriores, en el 18, 28.
en el 18:28 nosotros leímos que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Entonces pues ella se casó con él, no iba a traicionar a su esposo y siendo una judía temerosa de Dios, ella iba a estar por parte de su padre, de su esposo y no de su padre. Entonces, ella dice en el versículo 12, y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Entonces ella le ayudó, pero no solamente le ayudó a escapar, sino que vamos qué virtuosa es esta mujer Mical. Vamos a observar qué más hizo ella para ayudar a su marido. Dice, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Casi como los que se escaparon de Alcatraz, ¿sí? Hicieron unos maniquís, los pusieron ahí, le pusieron ahí pelo de la barbería que habían cortado y se escaparon por abajo del muro. Entonces eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ella entonces hizo una distracción para ganarle tiempo a que su marido llegara más lejos. Eso es lo que ella hizo, una distracción. Dice, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Sí, estaba enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, tráedmelo en la cama para que lo mate. Hasta en su propia cama él quería matarlo mientras estaba ahí. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? O sea, su papá, tú eres mi hija, es mi propia hija. ¿Por qué me engañas así? Pues la razón es, él es mi esposo. Él es primario. Él es principal en mi vida. ¿Y cómo voy claro que voy a estar de parte de él, ¿no? Dice, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Entonces, aparentemente David le había dicho a Mical, ¿sabes qué? Para que no te vean como traidora, tú diles que si no me dejas escapar, que yo te iba a matar. Entonces era la razón para que ella pudiera no ser asesinada por su propio padre. Ok. Entonces, de esto es lo que está hablando Salmo 59. De los dos intentos fallidos de Saúl, de la vigilancia de su casa y después, obviamente, del intento de asesinato que no se llevó a cabo, obviamente. Bien. Vamos a leer los primeros dos versículos. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Al leer estos versículos, y y el 2, entendemos claramente que es una petición. David está orando hacia Dios y está diciendo, Señor, por favor, líbrame. Es una plegaria. Señor, líbrame de mis enemigos. Y la realidad, para darle una aplicación a la iglesia el día de hoy, la realidad es que los elegidos de Dios tenemos a quien acudir en tiempos de desesperación y peligro. Los elegidos de Dios tenemos a quien acudir. David acudió a Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. No importa en qué situación o circunstancia nos encontremos. Nosotros debemos de entender que tenemos a quien acudir. Tenemos a nuestro Señor Dios que se para a un lado de mí. Está enfrente de mí. Está sobre mí. Está en mí la persona de Dios. Y Él pelea por mí. Y en la batalla va delante de mí siempre. El elegido tiene a quien acudir. David acudió a Dios. Dice la palabra aquí en el versículo, ¿dónde está? El versículo 1, en la segunda parte del versículo 1 dice, ponme a salvo. Okay. La palabra ponme a salvo en el hebreo original como viene es muy interesante, porque la idea que lleva esa frase, ponme a salvo, significa ponme en lo alto, ponme arriba, ponme en un nivel superior para que mis enemigos no me alcancen. O sea, esa es la idea dentro del hebreo original. Obviamente a la hora de traducirlo, pues no hay una traducción de esa manera, nada más dice ponme a salvo. Pero la idea otra vez es ponme a salvo en un lugar alto. Y la idea es hermosa porque si nosotros recordamos, David, él consideraba
a nuestro Señor Dios, a Jehová, lo consideraba como su torre fuerte, ¿no? Lo consideraba como su fortaleza, como su torre fuerte, y en muchas ocasiones él lo menciona a lo largo de todos los salmos, que Dios es su torre fuerte, su fortaleza, su piedra sobre la cual él está plantado. Entonces la idea es: Señor, sálvame o ponme a salvo, ponme en lo alto de tu torre. Tú eres mi torre, tú protégeme. Yo quiero estar fuera del alcance de mis enemigos, pero aquí los tengo fuera de la ventana. Ahí está, me están espiando. Señor, ponme en lo alto, porque aquí los tengo alrededor de mí. Me están vigilando porque están buscando mi muerte. Ponme en lo alto. Tú eres mi torre fuerte. Ese es el mismo sentimiento que cada creyente debe de tener en tiempos de problemas. Señor, tú eres mi torre fuerte, ponme allí, ponme en esa torre, fuera del alcance de los que me quieren lastimar, fuera del alcance de mis problemas. Naturalmente, eso no depende de nosotros, depende enteramente de Dios. Y si Dios quiere que pases por esas aflicciones, muy bien lo harás. Pasarás por ellas. Muy bien. Vamos entonces con el segundo punto. Yo puse como segundo punto: Dios conoce mi corazón. Primero, Dios me escucha, versículos 1 y 2. Porque Él levanta una plegaria, Dios lo está escuchando. Segundo punto: Dios conoce mi corazón. Versículos 3 y 4 dice: porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Entonces, ¿cuál es el corazón de David aquí? Señor, yo soy inocente. Yo sé que yo soy inocente. No es mi culpa, no es mi falta. Yo no cometí un pecado en contra de Saúl, pero se me está acusando de ello. Yo soy inocente, ese es mi corazón. Soy justo, no soy inicuo. La realidad es que Dios conoce el corazón de todo hombre y Él sabe muy bien quién es justo y quién es injusto, quién es salvo y quién no es salvo. Y Él está diciéndole al Señor: tú sabes que yo soy inocente. Y como ya lo leímos ahí en 1 Samuel capítulo 19, en los versículos 3 y 4, el mismo Jonatán, el hijo de Saúl, llegó con su padre y le dijo: mira, padre, David es inocente. Lo acabamos de leer. David es inocente, él no hizo nada en contra tuya. Al contrario, las obras que él han hecho te han beneficiado. Él es inocente y libre de carga, de culpa. Y eso es exactamente lo que él está diciendo David aquí. Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes que soy inocente de estos cargos. Dios conoce todos los corazones, distingue claramente entre el justo y el injusto, y Dios honra a los justos de corazón, impartiendo su justicia. Eso es lo que David está diciendo. Él está diciendo: Señor, yo soy justo, yo no he pecado, esta no es algo que yo he causado, y por lo tanto, Señor, pido tu justicia para conmigo. Honra el hecho de que yo soy justo e imparte tu justicia sobre los enemigos. Vamos a ver rápidamente Romanos capítulo 8, uno de mis capítulos favoritos. Habla mucho acerca de la predestinación. Pero vámonos a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer versículos 27 y 29. Un poquito antes del asunto de la predestinación. Dice: mas el que escudriña los corazones, Dios conoce mi corazón. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En este caso, está intercediendo por David. David levanta una oración, Dios escucha su oración,
de su elegido, de su ungido. Le honra diciendo: yo conozco que eres justo y por lo tanto voy a honrar tu justicia con mi justicia, impartiéndola. Luego continúa el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios tiene un propósito en cuestión a llamarme y al hacerme hijo de Dios, y al haberme hecho hijo, Él me da de todo, lo bueno y lo malo, para honra y gloria de su nombre. Y yo debo de aceptarlo, entendiendo que Él me está purificando, está santificando progresivamente. Muy bien. Vamos a ver también, por último, Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Entonces, Dios ve los corazones. Proverbios 21, 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Según tú eres bueno, ¿verdad? Pero el que realmente ve el corazón es Dios. Entonces, David estaba diciendo: yo no he pecado, yo soy inocente. En serio, Señor Dios, yo soy inocente. Me está persiguiendo Saúl, mi suegro, pero yo soy inocente. Y como Dios es el único que en verdad ve los corazones y nadie más, en este caso David estaba diciendo totalmente la verdad. La opinión que David tuvo de sí mismo era cierta. En esta ocasión no había pecado, su corazón era puro, era justo. Versículo 4 de nuestra lectura es muy interesante. Dice, la segunda parte dice: despierta para venir a mi encuentro y mira. Hay varios lugares en los Salmos que parece ser que Dios está dormido. Porque David dice: despierta, Señor, ven a mi asistencia. No es decir que Dios está dormido. La idea que está tratando de llevar a cabo a David es que es un asunto de urgencia. Dios, por favor, me urge que me libres de este asunto, porque estoy en un problema, es un problema muy precario, aquí ando y ya urge. Despierta, por favor, Señor, a mi favor, y pelea para mí, pelea por mí. Entonces es un sentido de urgencia, no es decir que Dios esté dormido. Y vamos a ver un par de versículos que así son similares. Salmos capítulo 7. Salmo capítulo 7 y versículo 6. Salmo 7, 6 nos dice lo siguiente: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de las furias de mis angustias, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Otra vez, no es decir que Dios está dormido, sino que el sentido es: ayúdame, es urgente. También lo podemos ver, si gustan, en Salmo capítulo 44 y versículo 23. En Salmo 44, 23 leemos: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Okay? Otra vez, esas palabras es un sentido de urgencia, no es que Dios esté dormido. Muy bien. Vamos a continuar entonces con los versículos 5 al 7, que es nuestro punto final de la noche. Vamos a ver 5 al 7. Dice, el punto, recuerden, es: Dios no solamente me escucha a mí mis oraciones, Dios no solamente me ve y me escucha y conoce mi corazón, sino que sin excepción alguna, sin acepción de personas, Dios también ve y escucha y conoce el corazón de mi enemigo. Entonces ese es el tercer punto. Dios
Ve, escucha y conoce el corazón de mi enemigo, de todos. Versículos 5 al 7. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Fíjense cómo lo llama. Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, en primer lugar, Jehová implica Dios del pacto. Entonces lo está llamando Dios del pacto con Israel, Dios de Israel, Dios de los ejércitos. O sea, le está dando a Dios su lugar de supremacía. Le está dando su lugar de honra a Dios. Está viendo que Dios es el que está en control de todo y que Saúl y el ejército de Saúl pues no es nada en cuestión de si van a contender contra Dios. Pues estamos hablando de Dios de Israel, Dios de los ejércitos, Dios del pacto, el Dios fuerte y verdadero. Le está dando a su posición a Dios. Nuevamente dice, despierta para castigar, otra vez urgencia. Urge, Señor, que vengas a mi ayuda para que castigues a todas las naciones. Esto es muy interesante. Uno de los comentaristas que leí dice, ok, si el problema inmediato era con Saúl, porque el problema inmediato era con Saúl, su suegro, ¿por qué entonces aquí no dice despierta para castigar a mi suegro y los que están con él? No, aquí está plural. Dice despierta y castiga a todas las naciones. No nada más el asunto de Saúl. Y me llamó la atención este comentarista porque dije, oye, sí es cierto. Si el problema inmediato en realidad es Saúl, pero aquí está diciendo, Señor, castiga a todas las naciones, entonces, ¿qué está pasando? Y este comentarista dijo algo muy interesante. Este comentarista menciona que aparentemente, y creo que aunque es muy interesante, creo que es especulativo, pero no lo dudo tampoco, es muy probable. Este comentarista dijo que Saúl estaba pero tan obsesionado con la muerte de David, que en realidad él estaba descuidando los intereses de la nación, que él estaba descuidando los intereses de Israel como tal, por andar persiguiendo a David. Y a causa de ese desinterés de la nación, las naciones alrededor de Israel ven una oportunidad de empezar a introducirse en el territorio israelita y causarles daños. Entonces, cuando él está pidiendo aquí a Dios, ¿sabe qué, Señor Dios? Por favor, desbarata a los enemigos, a todas las naciones. Él estaba pensando en la protección de Israel, por eso hay la mención de Dios de Israel. Él estaba pensando en la protección de Israel a manos de estas naciones que estaban aprovechándose del hecho de que Saúl estaba distraído persiguiendo a David. Entonces, según este comentarista, muy interesante, es la razón por la cual él pide el castigo de estas naciones que están interviniendo en asuntos israelitas, aprovechándose de la ausencia de Saúl como tal. ¿Okay? Que es una postura muy interesante. Vamos a continuar. Entonces dice, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Una cosa. Sin embargo, sabemos que Dios iba a castigar a todas las naciones. O sea, ese es un hecho, no me puedo brincar esa parte. Tengo que mencionarlo. En efecto, Dios va a castigar a todas las naciones. Esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Lo podemos ver casi en todos los profetas mayores, de hecho, no nada más en Apocalipsis. En todos están. Dios va a traer un castigo sobre todas las naciones de ovejas, sobre las naciones de los cabritos,
como dice en Apocalipsis. Él va a traer, y ciertamente va a tener, al final, bueno, ya no sería lo mismo, pero tendrá al final del milenio también el juicio del gran trono blanco, pero eso ya no es sobre naciones como tal, sino como individuos. Pero vamos a continuar. Y muy interesante, ese Selah, recuerden, el Selah siempre implica una pausa para meditación. Entonces, si nosotros contemplamos el versículo 5 en cuestión a la justicia de Dios impartida sobre las naciones y pensamos en ese juicio impartido que será en un tiempo futuro, me lleva a pensar, y no tengo nada más que meditar y tomarme ese tiempo para pensar en los juicios venideros de nuestro Señor Dios. Ok, versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros. Ok, esto a mí se me hizo muy interesante. Yo dije, ¿de qué trata esto? Y recuerden que estamos hablando ¿de qué? ¿Cómo dice el título? Cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Que lo están viendo como perros. Van a volver en la tarde, van a estar allá fuera de la casa, estos que me andan vigilando. Y dice, ahí están, van a estar ladrando como perros, diciéndole a Saúl, ¡rar, rar, rar! Aquí está. Eso es lo que hacen mis perros. Mis perros están afuera y eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban vigilando a David y chismeándole al rey cuando David entraba y salía y cuándo era el mejor tiempo conveniente para asesinarlo. Entonces ellos andaban como perros y realmente esto es muy despectivo también, porque los judíos nunca se consideraban a ellos mismos como perros. Entonces el hecho que David está hablando de sus de estas personas que están, los espías, ellos son judíos también. Entonces, una manera muy despectiva que un judío llame a otro judío perro. Es muy normal que un judío le hable a un gentil como perro. Eso es todos los días, ¿sí? Para los judíos todo gentil es un perro y es común que ellos utilicen ese término en relación a nosotros. Pero entre ellos que se llamen perros, wow. Entonces David los está considerando como lo más vil que hay. Y estos que lo están espiando, lo están viendo, y él dice, por la tarde van a regresar y van a empezar a ladrar, ¡rar, rar! Saúl, Saúl, aquí está, ya llegó. Ven y mátalo. Okay. Dice, y rodearán la ciudad. Entonces no nada más alrededor de su casa, sino realmente estaban espiando todo lo que era concerniente a la persona de David, en todo lo que era a Jerusalén. Y esto mismo, esta misma frase está igualito más adelante en el versículo 14. Si observan el versículo 14 se vuelve a repetir idéntico. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Versículo 7. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Recuerden, Dios no solamente me oye a mí, su hijo, y conoce mi corazón, sino que también oye a los inicuos y conoce el corazón de ellos. Entonces el inicuo, el que está allá afuera, el que no es justo, el que es un perro, espiritualmente hablando, en realidad dice, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. ¿Quién me ve? ¿Quién me oye? Yo puedo hacer lo que la regalada gana se me pegue. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Es mi vida. Ese es como piensan ellos. Y dice, ¿quién me oye? Y el versículo 8 dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. ¿Crees que no hay Dios? ¿Crees que no te veo? ¿Crees que no te escucho? ¿Crees que no sé qué está en tu corazón? Va a haber un juicio para esos injustos, para esos inicuos, para aquellos que no son elegidos para ser salvos.
Versículo 9, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Él está diciendo, Señor, yo veo que ahí andan merodeando por todas partes y yo no puedo con ellos. Yo me voy a quedar aquí, Señor, y voy a esperar que tú seas mi defensa, porque yo no puedo. ¿Y cómo lo defendió Dios? Si regresamos al 1 de Samuel, capítulo 19, ¿cómo lo defendió Dios? Dios le dio a su esposa Mical el entendimiento de que su marido David tenía que salir por la ventana. Él dijo, Señor, yo aquí me voy a esperar en mi casa. Yo veo que ahí están los perros afuera. Son muchos, están en todas partes. Señor, aquí me voy a quedar y voy a esperar tu respuesta. Yo en ti confío que me vas a sacar de esta. Y su esposa, una mujer sabia, escuchó lo que había sucedido y dijo, mi amor, vente, te voy a bajar por la ventana, sálgase por aquí. Y que lo baja por la ventana. Y en la sabiduría que Dios le dio a Mical, ella agarra una estatua, lo pone en la cama, lo cubre, le pone pelo y hace una distracción para que su marido pueda salir y aprovechar el tiempo. Le dio más minutos para que escapara. Entonces Dios contestó esa oración, le escuchó y Dios le honró porque él había sido verdadero cuando él dijo, yo no soy culpable, yo soy justo. Dios escudriñó su corazón, Dios supo y él dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar de mi providencia, yo soy Dios y el instrumento que voy a utilizar va a ser tu esposa para que tú puedas huir y salir. Wow. Él confió en Dios, Dios salió a su defensa y él pudo vivir un día más para honrar y glorificar el nombre de su Dios y nuestro Señor. El día de hoy vamos a terminar aquí en este versículo, siendo que esto abarca la sección de Dios mi libertador. Dios libró a David de manos de su suegro por medio de su esposa. Ella fue el instrumento que Dios utilizó para la liberación. Dios siempre usa a personas para llevar el evangelio a otros y darles ese plan de salvación, que ellos sean libres también, que sean verdaderamente libres. Nosotros debemos de ser instrumentos de Dios para poder llevar la palabra, para que otros sean justos, que sean justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes en esta noche. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos oye, a sus elegidos, a sus hijos. Usted escudriña nuestros corazones, sabe quién es justo y quién no lo es. Y Señor, usted también conoce y escucha a los inicuos, a los injustos, porque usted es Dios soberano y conoce todas las cosas. Y así como David, Señor, tuvo a quien acudir en tiempos de problemas, todos sus hijos en la actualidad aún tenemos ese privilegio de poder haber sido hechos hijos suyos y tener esa protección que usted le da a sus hijos. Gracias, Señor, por su providencia. Le pedimos, Señor, que usted nos libre de todo mal, de todo problema, pero sabemos y entendemos que si es su voluntad que nosotros pasemos por situaciones adversas, como en el caso de Job,
Gloria a Dios por ello también. Que nos haga comprender y tener en nuestro corazón que es el proceso de santificación que usted tiene preparado para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.